utilizar como referencia. Ya saben ustedes que, pues como me contactan de varios lugares de la República, vamos a tomar como referencia el Código del Estado de México. ¿Sale? Para ver este tema. Hoy vemos el tema del despojo. ¿Qué les parece? Primera, fíjense cómo dice el tipo penal. Es importante que en la audiencia, en donde vamos a combatir este tema, tengamos siempre dos líneas de acción. Yo siempre sugiero esto. Dos líneas de acción. La primera tiene que ver con una línea de acción para desvirtuar la coherencia narrativa sobre ese hecho. Si no solamente me enfoco en la coherencia narrativa de ese hecho, lo que va a resultar es que el juzgador va a decir, pues estas imprecisiones son materia de juicio. Pero cuando yo utilizo argumentos para desvirtuar la coherencia narrativa con un propósito concreto, que es atacar la clasificación jurídica, entonces sí estoy elaborando argumentos que resultan útiles y procedentes para ese estadio procesal. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo no puedo utilizar, una línea de acción es atacar el hecho desde el punto de vista de la coherencia con la que se narra, ¿sí? Pero si yo digo, es que un testigo dijo que era de día y otro testigo dijo que era de noche, el juez me va a contestar que este tipo de inconsistencias son materia de juicio. En cambio, si yo ataco la coherencia narrativa, pero desde la perspectiva de la clasificación jurídica, de lo que el tipo penal es o de lo que el tipo penal dice, entonces resulta útil mi argumentación, ¿no? Entonces, yo siempre trabajo a esos dos niveles. Primero me voy a enfocar en el hecho y la coherencia narrativa del hecho, pero siempre visto desde la clasificación jurídica. Vamos a suponer que en este hecho hipotético, más real que hipotético, se trata de un delito de despojo. Y el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado de México, Código Penal del Estado de México, me dice lo siguiente. El que de propia autoridad comete el delito de despojo, fracción primera. El que de propia autoridad ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca. Que no le pertenece, debería de ser, ¿no? Un derecho real que no le pertenece. El que de propia autoridad, primer elemento. Segundo, que ocupe. Tercero, un inmueble ajeno. Cuarta hipótesis sería o que haga uso de él o de un derecho real que no le pertenece. La segunda fracción dice el que de propia autoridad ocupe un inmueble de su propiedad en los casos que la ley no le permite, por hallarse en poder de otras personas o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante. Y tercera, el que en términos de las fracciones anteriores distraiga sin derecho el curso de las aguas. ¿Ok? Entonces, el despojo se da por tres hipótesis y eso nos permite analizar algo. Puede despojar quien de propia autoridad ocupa un inmueble ajeno, pero también puede despojar quien de propia autoridad ocupa un inmueble propio en los casos en que la ley no se lo permite. Y de aquí tenemos que deducir algo que es realmente relevante, porque además lo he escuchado erróneamente en muchos lugares. Luego dicen que me la paso criticando, pero yo critico para mejorar. Y a veces por criticar, ¿no? Pero más por mejorar. Bueno, aquí el punto es el siguiente. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La propiedad no lo es, porque también comete despojo el propietario.
Por lo tanto, el bien jurídico tutelado no puede ser la propiedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está protegiendo el legislador a través del 308 del Código Penal del Estado de México? Se está protegiendo la posesión pacífica de un bien inmueble, porque lo que genera el desbalance o el injusto es precisamente que quien está en posesión pacífica sea retirado de esa posesión pacífica por alguien que ilegítimamente lo esté haciendo o por alguien que teniendo la calidad de propietario no tenga el derecho para desposeer, ¿no? Hay otros párrafos dentro de este artículo 308 que dice: al responsable de este delito se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 125 días multa. Agrega: cuando se trate de un predio que por decreto ejecutivo del Estado haya sido declarado área natural protegida en sus diferentes modalidades de parques estatales, parques municipales, zonas sujetas a conservación ambiental y las demás que determinen las leyes, se impondrá de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 150 días multa. Y agrega: a los autores intelectuales, a quienes dirijan la invasión y a quienes instiguen a la ocupación del inmueble cuando el despojo se realice por 2 o más personas, se les impondrán de 6 a 12 años de prisión y de 150 a 300 días multa. Si al realizarse el despojo se cometen otros delitos, aún sin la participación física de los autores intelectuales, de quienes dirijan la invasión o instigadores, se considerarán a todos estos inculpados de los delitos cometidos. Ojo con esto, Vamos a suponer que en este hecho me están atribuyendo el 308 en la fracción primera y me agregan, fíjense, fracción primera, el que de propia autoridad ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenece. Y me agregan el párrafo, sería párrafo primero, segundo, tercero, a los autores intelectuales a quienes dirijan la invasión y a quienes instiguen a la ocupación cuando el despojo se realice por 2 o más personas. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Vámonos primero por el tema de la coherencia narrativa. Entonces, tengo que tomar como referencia la denuncia y las ampliaciones que se hayan hecho sobre este asunto. Y no les voy a leer toda la denuncia, claro que no, pues si no quiero que me hagan la chamba como algunos expositores que traen sus asuntos para que el público se los resuelva y les dice: ¿cómo califica usted jurídicamente este hecho? Y les empiezan a platicar, ¿no? No, aquí es que yo les voy a contar esto. Estos son unos copropietarios. Dice que adquieren un terreno, una superficie de terreno, en un lugar X, ¿no? Y que a partir de la celebración de esa compraventa, todos en calidad de copropietarios tomamos posesión del inmueble y se acordó dejar una porción para uso comunitario del panteón y para un campo deportivo para beneficio de nuestra comunidad. Ambos predios destinados a panteón y a canchas deportivas se encuentran juntos, tal y como se aprecia en un plano comunitario que se anexa. La denuncia dice que el día 12 de un X mes de octubre, llegaron un grupo de personas, aproximadamente 200 personas, al campo de fútbol
Y entonces dice que iban dirigidas por 3 sujetos. Vamos a ponerle que fueran 3. Y ingresaron con una retroexcavadora que comenzaron a destruir unas palapas realizadas con madera. Rociaron gasolina y incitaron a la muchedumbre para que quitaran unos postes y del mismo modo se salieron con esos materiales, acarrearon los materiales y por esa razón dice que vienen a denunciar. O sea, ellos entraron, dice que 200 personas ingresan, le prenden fuego a unas palapas que están en ese predio, en ese campo de fútbol, y sacan de ahí unos postes y unos alambres y no sé qué tanto. Y se van y se retiraron, ¿no? Esa es parte de la información que nos da el denunciante. Ahora, voy a tomar como referencia un parte informativo. Fíjense, eran 200 personas con una retroexcavadora, peligrosamente armados por una retroexcavadora, ¿no? Y entonces me tengo que ir a ver qué dijo la policía ese día, porque si había semejante tumulto y esas personas haciendo esas barbaries, prendiendo fuego, etcétera, pues debe de haber un parte informativo, y sí lo hay. Parte informativo relativo al 11 y 12 de la fecha, que es precisamente la fecha de los hechos. Entonces, informan al Ministerio Público, informan que fueron a ese lugar, que estuvo los policías fulano y fulano apoyando en el Banco Bansefi. Luego dice que otras patrullas fueron a resguardar diferentes inmuebles. Luego dice que a tal hora reciben una llamada telefónica unos policías de un posible hecho de lesiones. Luego a tal hora. Y así a las 23 horas. Y nunca refiere la policía que anduvo merodeando por el lugar que hubiese ocurrido un incidente de tamaña magnitud, ¿ok? Esto para el tema de la coherencia narrativa. Otro elemento que tiene que ver con la coherencia narrativa, porque posiblemente tenemos que cuidar también la parte de qué delitos nos pueden atribuir. Dice que eran unas palapas, que ellos habían construido unas palapas. Aquí las describen, que habían construido en ese lugar unas palapas de madera. Unas palapas de madera. Sin embargo, también parte de los datos que agregan son notas de remisión de materiales. Quiero suponer que es porque quieren cuantificar el tema de los daños a esas palapas. Pero los materiales hablan de concreto, hablan de tornillos, 3 Armex de 10x10, un Recibi, dice, 10 kilos de alambrón, tornillos, no sé qué, tubos de 4 pulgadas, arena, block. Pues ¿en qué quedamos? ¿No? Que se supone que eran de madera, cemento gris, tornillos para láminas. ¿Es que no eran de madera? Rollo de alambre, más alambre. O sea, podían haber alambrado todo el país con la cantidad de recibos que hay aquí sobre alambres. Bueno, esto lo cito nada más a manera de ejemplo para que analicemos cómo se puede ver el tema de la coherencia narrativa. Hay otro detalle que resulta importante.
Después de este hecho, que ocurre el 11 y 12 de un mes determinado, pasado más o menos 20 días, el representante social acuerda el aseguramiento de las dos fracciones de terreno, que fíjese qué preocupante, porque uno de ellos es el Panteón del Pueblo y el otro son las canchas de fútbol. Están inmersos, dice, dentro de una superficie. Toda vez que nos encontramos en etapa de investigación, se ordena el aseguramiento de la cancha de fútbol a fin de evitar la consolidación de asentamientos humanos. 21 días después, estando la cancha de fútbol sin ningún tipo de asentamiento, él dice, para evitar asentamientos humanos. Nadie había pretendido ni intentado el asentamiento. Bueno, solamente por referirles algo, porque sé que por la hora pues no puedo entrar en demasiados detalles, pero me voy a referir específicamente a estos elementos. El primero tiene que ver con la clasificación jurídica y el concepto de ocupación. Les decía, me voy a ir a la RAE, Real Academia de la Lengua, para que me diga qué se entiende por ocupación. Porque lo que me atribuyen es el concepto de ocupación. Muchos de ustedes ya lo saben, porque ya les ha tocado algún asunto sobre despojo. Dice, es un término que proviene del latín y está vinculado al verbo ocupar. Dice, apropiarse de algo con el propósito de residir en una vivienda, o establecerse en él. Y así me puedo ir a otros diccionarios y me va a decir básicamente lo mismo. Acción y efecto de ocupar o de ocuparse. Modo natural y originario de adquirir la propiedad de ciertas cosas que carecen de dueño. Permanencia en un territorio. Acción y efecto de ocupar o de ocuparse. ¿Ok? Entonces, el punto medular acá es que la ocupación hace referencia a establecer o a permanecer en un espacio físico con el propósito de establecer una vivienda. Lo que el propio denunciante dice fue que entraron con una retroexcavadora, sacaron materiales y se retiraron del lugar. Ninguno permaneció en el lugar. Entonces, en primer término, uno de los elementos de la ocupación ya no se da desde el momento en el que entran y salen. El segundo es la realización de propia autoridad, que esto significa llevarlo a cabo sin tener ningún derecho legitimado. Este elemento, por ejemplo, como no puedo darles muchos detalles del asunto, en este caso estamos hablando de un predio, una fracción, que administran por parte del ayuntamiento, ya que se trata de una superficie utilizada por la comunidad, no solamente para la práctica de actividades deportivas, sino porque también ahí se llevan a cabo una serie de actividades religiosas y culturales. Religiosas en cuanto a que se celebran las fiestas del pueblo, el santo patrono del pueblo, se llevan a cabo ahí misas y otras actividades de esa naturaleza. Y por otro lado, en cuanto a lo cultural, porque hay bailables, hay mayordomías, hay jaripeos, hay cuestiones que permiten que se pongan en práctica estos derechos culturales que contempla el artículo 4. Entonces, por cuanto hace a la clasificación jurídica,
no podría lograrse una vinculación a proceso desde mi punto de vista, porque de la propia denuncia se desprende que no hubo una introducción en el predio con el propósito de establecerse en él o establecer una vivienda. Ahora, quiero también referirme a otra cuestión. Fíjense, cuando el representante social señala que se aplica la fracción relativa a una invasión, quiero mencionarles que se trata de un agravante que está prevista en el párrafo cuarto de ese artículo 308. Ahora, ese artículo, esa agravante que habla de una invasión, a quienes dirijan la invasión, porque hace alusión a que hay 3 personas que van dirigiendo a todo ese grupo de 200 personas, esa agravante está contemplada en ese artículo para la hipótesis establecida en el mismo artículo, cuando señala que se trate de bienes, cuando se trate de un predio que por decreto del Ejecutivo haya sido declarado área natural protegida en sus diferentes modalidades. Entonces, en ese caso dice que el común denominador de los supuestos de la fracción 1 a la 3 lo constituye el interés público, y por la trascendencia o gravedad de invadir un área declarada área natural, la agravante, a lo que se refiere el artículo, la fracción cuarta que les decía del referido párrafo tercero, área natural protegida, está aplicada solamente a ese supuesto, a ese párrafo en donde dicen que es la hipótesis de un área que ha sido declarada área natural protegida. Ahí se puede hablar de la hipótesis de quienes dirijan la invasión, y no en las fracciones de la 1 a la 3. Y esto lo comparto por una tesis aislada con número de registro digital 164799. Es de abril del 2010. 164799 dice: despojo. La agravante prevista en el párrafo cuarto del artículo 308 del Código Penal del Estado de México es inaplicable a los supuestos genéricos de comisión de las fracciones 1 a 3, las que leímos. La 1 era el que de propia autoridad ocupe un inmueble ajeno. La fracción segunda era al que de propia autoridad ocupe un inmueble propio, sin derecho legítimo. Y la tercera cuando se refiere a las aguas. Y dice entonces, cuando se refiere a los párrafos o los supuestos genéricos de estas 3 fracciones, es inaplicable el agravante del párrafo cuarto. Y en su contenido dice: las agravantes de las que se habla únicamente cobrarían aplicación en aquellos casos en donde se actualice la hipótesis del referido párrafo tercero, área natural protegida, pero no en los casos de un despojo ordinario básico. Entonces, desde ahí, la clasificación jurídica también, pues no es posible colmarla con todo lo que les estoy narrando. Pero ¿y qué vamos a hacer con ese predio que está asegurado? Ahí hay una cosa bien peligrosa. Entonces, yo ahí les diría que en tema de argumentación, ahorita estaba escribiendo un poquito del libro de nulidades, que ya lo estoy terminando, la segunda parte de nulidades en el proceso penal. Fíjense que estaba yo delimitando 4 aspectos importantes de este tema que tenemos que señalar. Primero, por ejemplo, en materia de argumentación para el tema del aseguramiento, lo que vamos a tener bien claro para exponer es que las autoridades se han comprometido y por ende deben respetar los derechos humanos.
Esto por lo que establece el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución, así como el 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Segundo elemento que vamos a argumentar: ¿qué derechos fundamentales se encuentran en pugna con esta actuación que hizo el Ministerio Público? Lo segundo que tengo que tener bien claro es qué afectaciones a qué derechos se están produciendo. Entonces, el segundo elemento tiene que ver primero con el derecho a la diversidad cultural, que no podría prevalecer en el tiempo si permitimos este tipo de actuaciones. ¿Ok? Derecho a la diversidad cultural, artículo 2 de la Constitución. Y también el derecho a ejercer ese derecho a la diversidad cultural que viene en el artículo 4 constitucional. Ahora, ¿lo relacionamos con un instrumento internacional? Claro que sí. Nos vamos a la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Entonces ahí encuentro que al haber asegurado el predio, me están transgrediendo el derecho a la diversidad cultural y al ejercicio de los derechos culturales, al no permitirse que se sigan practicando las actividades que se venían de manera histórica realizando en ese predio. Artículo, entonces, 2, por cuanto hace a la diversidad cultural, y artículo 4 en su 12º párrafo, por cuanto hace al ejercicio de los derechos culturales, y los artículos relativos de la Declaración Universal de la Diversidad Cultural. Tercer aspecto: cuando nosotros argumentamos en las audiencias, por ejemplo, para que se aplique una consecuencia jurídica, en este caso porque consideramos que hubo una violación al debido proceso, porque el aseguramiento no debió de haberse realizado, porque se violaron derechos fundamentales, y yo quiero una consecuencia jurídica que realmente repercuta, entonces yo tengo que señalar qué es lo que la autoridad realizó, con qué sentido lo hizo, cuáles son los alcances de esa actuación y las consecuencias específicas que está produciendo esa actuación. Repito, aquí tengo que señalar cuál es el acto de autoridad, el acto jurídico que realiza la autoridad, en qué sentido o con qué sentido lo realiza, cuáles son los alcances que está teniendo este acto y cuáles son las consecuencias específicas que está produciendo. Vamos por partes. ¿Qué acto realizó? El Ministerio Público ordenó el aseguramiento del predio o de la fracción del predio destinada a campo de fútbol. ¿Sí? Ahora, lo hizo fuera de la hipótesis de flagrancia. Esto es relevante, ¿eh? Fíjense, habían pasado 20 días de la denuncia, donde dicen que ese día fueron y con palos y con una retroexcavadora y que tumbaron y entraron y salieron. Habían pasado 21 días. El Ministerio Público decide asegurar. Entonces, ese aseguramiento se lleva a cabo fuera de cualquier hipótesis de flagrancia. Y además, de acuerdo al acta de aseguramiento que tengo aquí a la mano, no establece el aseguramiento un periodo específico o un tiempo determinado, sino que dice, toda vez que nos encontramos en etapa de investigación, se ordena el aseguramiento de la cancha de fútbol a fin de evitar consolidación de un asentamiento humano, la destrucción o alteración de indicios. Ojo, Entonces decíamos, la actuación que llevó a cabo la autoridad y con qué sentido o con qué propósito. El Ministerio Público ordenó un aseguramiento fuera de la hipótesis de flagrancia y por tiempo indefinido, dice, para evitar la consolidación de un asentamiento humano, la destrucción o alteración de indicios. Con esos propósitos.
Ahora les dije, ¿cuáles son los alcances de esa actuación? Porque no solamente estaría evitando esa consolidación de asentamientos humanos, destrucción o alteración de indicios, sino que estaría impidiendo que la comunidad pueda ejercer los derechos relativos a la diversidad cultural, porque desde entonces, desde que el predio fue asegurado, no han podido practicarse actividades culturales que se llevaban a cabo en ese lugar, como son jaripeo, una exposición artesanal, había un concurso ahí de lenguas indígenas y de bailes de la región que se estaban llevando en ese lugar. ¿Okay? Ya señala entonces el acto de autoridad, el sentido con el que se ejecutó, los alcances. ¿Ok? Me falta un elemento que son cuáles son las consecuencias específicas que está produciendo, pero ahorita lo voy a abordar al final. ¿Por qué es importante señalar que aquí opera una violación, además de estos derechos culturales, al debido proceso legal? El artículo 16 ya sabemos que contempla el principio de legalidad en estricto sentido y el de seguridad jurídica, ¿no? El 16 constitucional, que se refiere a los actos de molestia, que son aquellos actos que se realizan de manera provisional por la autoridad, deben de estar delimitados en sus actuaciones, déjenme ubicar el artículo, para que, dice el 16, se restringe de forma provisional un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos para cumplir con los objetivos del proceso, por lo que deben ser autorizados previo el cumplimiento de las disposiciones del 16. Es decir, debe de haber un mandamiento escrito, girado por la autoridad legalmente competente, fundando y motivando la causa legal del procedimiento, ¿no? Ese es principio de legalidad o de debido proceso. En este caso, ¿quién debería haber autorizado que se llevara a cabo este aseguramiento? En este caso, quien debería de dar la autorización para realizarlo fuera del supuesto de flagrancia es el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ese mismo artículo 16 contempla que el juez debe de hacer un control judicial inmediato cuando se trata de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación. Y si yo me voy al artículo 227 del Código Nacional, voy a encontrar que en el 227 se encuentran técnicas de investigación, ¿verdad? Y me habla de la cadena de custodia en el 227 y 228, y en el 229 y 230 me habla del aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. Por lo tanto, el aseguramiento de bienes, y en el 230 me habla de reglas del aseguramiento de bienes. Entonces, 229 y 230 hablan del aseguramiento de objetos que deben de entenderse como técnicas de investigación, y por tanto, pues podemos establecer aquí ya una regla general, que es que el aseguramiento derivado de una flagrancia puede ser llevado a cabo por el Ministerio Público y la policía para fines de preservar ciertos indicios, instrumentos, objetos o productos del ilícito, tanto en el lugar del hecho como en el lugar del hallazgo. Sin embargo, cuando se trata del aseguramiento o resguardo de bienes que va dirigido para el esclarecimiento de los hechos, es decir, fuera de cualquier supuesto de flagrancia,
esta acción debe de estar sujeta al artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué el 252? Acuérdense que en el 252 se contemplan actuaciones que requieren control judicial. Y si no me equivoco, en el segundo párrafo del 252 dice: con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución. ¿Ok? Todos los actos que impliquen afectación a derechos fundamentales que están previstos en la Constitución. Por lo tanto, si pudiera darse el perjuicio a una persona, entonces se requiere control judicial previo para haber llevado a cabo ese aseguramiento. Ahora, para dejarlos en la parte final, si dicho aseguramiento subsiste, esto es para ver las consecuencias específicas, y para ver las consecuencias específicas y después ver la sanción que recae en este acto irregular. Si el acto de aseguramiento subsiste, vamos a establecer esta hipótesis, si el acto de aseguramiento subsiste, y yo les haría la pregunta, ¿qué pasaría si este acto se prolonga en el tiempo y se mantiene permanentemente afectando el derecho a la diversidad cultural? Va a ocurrir pues que de forma permanente se transgrede ese derecho y su ejercicio, pero además a la postre se va a perder uno de los patrimonios de la humanidad, que es la propia diversidad cultural, porque leyendo un poquito sobre esta Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, nos dice que la cultura forma parte. La cultura toma diversas formas a través del tiempo y el espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de identidades. Y continúa unas expresiones muy bonitas, pero la parte más importante es que dice: en este sentido constituye un patrimonio común de la humanidad y deberá reconocerse y consolidarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Por lo tanto, dice, la diversidad cultural es un derecho humano. Y por lo tanto, entonces, ya cerrando este punto, las consecuencias específicas son que se prolonga en el tiempo la violación al derecho fundamental, el derecho humano a la diversidad cultural y el derecho fundamental al ejercicio de esa diversidad, y a la postre la consecuencia será la pérdida del patrimonio común de la humanidad, consistente precisamente en esa diversidad cultural. Cerrando entonces, ¿la autoridad respetó o no respetó los derechos humanos o fundamentales? En este caso, la respuesta sería no, no los respetó, violentando tres derechos que ya invocamos: el derecho a la diversidad cultural, primero, el derecho al ejercicio de ese derecho, y tercero, el derecho al debido proceso, porque el aseguramiento no debió de haberse prolongado en el tiempo de esa manera, con esa irregularidad, y por lo tanto, con base en lo que señala las reglas, digamos, del debido proceso, de que hay un deber de las autoridades de restituir a las personas en el goce de sus derechos. Entonces, la consecuencia por infringir esos límites al ejercicio que está haciendo el Ministerio Público consiste precisamente en que recaiga sobre ese aseguramiento una nulidad, desde mi muy particular punto de vista. No sé qué piensen ustedes, pero les voy a compartir unas tesis, porque además yo cuando les digo algo, pues saben ustedes que ya
trae respaldo, traigo respaldo. Aseguramiento, por ejemplo, les voy a dar un par de tesis que hablan sobre aseguramiento y de ahí pueden ustedes deducir de dónde proviene esta argumentación. Fíjense, la tesis, les voy a dar nada más el número de registro digital, que es la 2021-150, que habla de un aseguramiento de un vehículo por el Ministerio Público en la carpeta de investigación. El decretado fuera del supuesto de flagrancia delictiva requiere autorización previa del correspondiente juez de control. Ahí está. 2021-150. Entonces, cualquier aseguramiento practicado fuera de estos supuestos de flagrancia requiere control judicial. Si no, se viola el debido proceso. ¿Ok? Artículo 16. Segunda tesis que les va a servir, que también tiene que ver con la prolongación en el tiempo del aseguramiento. Tesis 2019-849. 2019-849. Aseguramiento de un inmueble por el Ministerio Público si se decreta en forma indefinida o su temporalidad se prolonga excesivamente, viola derechos fundamentales de la legalidad y seguridad jurídica. Yo les dije, el aseguramiento llevado a cabo por el Ministerio Público fue fuera del supuesto de flagrancia y también indefinido en el tiempo. Le es aplicable esta tesis, la 2019-849, que dice, cuando así dice, el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos. Por el contrario, lo dificulta al desvanecer las huellas que pudieran existir. En consecuencia, dice, si se decreta dicha medida, en este caso era un aseguramiento de un inmueble, por tiempo indefinido o su temporalidad se prolonga excesivamente por 1 o más años, ello es contrario a su naturaleza provisional o transitoria, lo que provoca efectos contrarios a los pretendidos. Es decir, no garantiza la seguridad en el patrimonio de los justiciables, sino que afecta sobremanera, lo que a su vez viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Esto es por cuanto hace al tiempo. Es la tesis 2019-849. Y ya, yo creo que con eso he cumplido mi tarea de esta semana, salvo que ustedes digan lo contrario. Pues no creo, ¿no? No creo. Emaús González, en unos ejidos se puede dar el despojo. Hay que ver quién está legitimado ahí. Me han tocado que la fiscalía es muy lenta en su investigación a los que se refiere el delito de despojo. Pues sí. Y más si está asegurado el predio, o sea, les va a valer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Mía, buenas noches. Barrera, ¿cómo estás, amigo? Uy. Igual que yo critico por criticar. Pilar Sánchez, posesión, dice, la posesión pacífica, exactamente, la posesión. Todos con lo de la posesión. Dios la bendiga, muchas gracias. Saludos. Por ahí había un comentario más larguito. Cuando haya sido desposeído por una persona que haya sido policía. ¿Cómo interviene el policía ahí? Ahí no le entendí. Desde Honduras, un abrazote, Juliet. Lorena, la admiro y la felicito por sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí la llevo, no se crean. Además de no haber existencia de la flagrancia, la posesión no la perdió el denunciante, ni existía el riesgo de conformar o establecer en dicho predio
un asentamiento. Así es, Francisco, se ve que la tienes clarísima con este tema, ¿eh? Así es, amigo. César. ¿Y la propiedad de quién es y qué dice? Pues hay una escritura pública que dice que son 20 copropietarios, pero aquí no está en pugna ni en duda el tema de la propiedad. Aquí el tema es que en la denuncia, los mismos denunciantes del despojo refieren en uno de los puntos de su denuncia que todos de común acuerdo, dice que decidieron ceder, así lo dijo. No quiero inventar lo que no dice el porque así las cosas. He aquí que se acordó, dijo, dejar una porción para el uso comunitario, para el beneficio de nuestra comunidad. O sea, ya saben entonces cuál es el uso que deben de tener esas fracciones. Se acordó dejar una porción para el uso, para el uso comunitario de panteón y campo deportivo, tal y como se aprecia en el plano comunitario. Es decir, hay un plano que establece que uno es campo de fútbol y otro es panteón, ¿no? No entraría en detalles con el tema del panteón, solamente para este ejercicio me pronuncio, ¿eh? Blanca, saludos, Blanca. ¿Quién más? Elizabeth Román, muchas gracias. Linda, en una carpeta aparte la víctima y el agraviado pueden reclamar la propiedad las dueñas. En una carpeta aparte. Oigan, me están haciendo unas preguntas. No faltes, dice Luis, no sé de a dónde. Ya déjate ver, ¿qué? A ver, espérenme, me están hablando muy extrañamente. Saludos, maestra, dice Charles. Elizabeth, gracias. ¿Saben qué pasa? Espérenme, voy a agarrar el teléfono. Me van a regañar porque dicen que yo me pongo visca cuando leo así. Pero Félix, envío un fuerte abrazo. No faltes. Ya déjese ver, pues ya me dejé ver. Ulises, la nulidad de actuación del MP, ¿ante quién se promueve? ¿Se debe promover amparo indirecto? Gracias. Acuérdense que el código contempla en el artículo 97 como incidente de nulidad de los actos del procedimiento. Entonces, yo lo plantearía con el juez de control para efecto de que se pronuncie sobre declarar nulo ese aseguramiento. En caso negativo, entonces ya nos abre el camino, ¿no? Para el amparo indirecto. Ok. Linda, a las que los despojaron. Víctima. Wow. Cifuentianos a la orden. Excelente ponencia, maestra, muchas gracias. No, hombre, al contrario, a ustedes, gracias porque la verdad es que me mantienen súper activa, ¿eh? Todo el tiempo estoy, ¿de qué vamos a hablar? Además que valga la pena, porque luego conectarse para estar echando chisme, pues está muy bueno una vez, pero ya a diario. Ay, Marta Ortega dice, excelente tema, maestra, voy a empezar a estudiar Derecho porque usted me inspira. Ay, qué linda. No, pero ¿sabe qué? Estudie Derecho porque a usted le guste. Porque donde yo la defraude y le caiga gorda un día que publique algo que no le va a parecer, pues se le va a caer el plan, se le va a caer el proyecto. Hoy levantaron mis sellos de inmueble por aseguramiento de drogas derivado de una orden de cateo, dice mi amigo.
Despojo se puede llevar por la vía penal, pero también civil. Fíjense que muevo esto y se va. Jorge Apple, saludos desde CEU. ¿Qué hace usted en CEU a esta hora? Ya me imagino dentro de un salón en la biblioteca. Graciela, saludos, gracias por compartir. Marín Bonfil, saludos. Maestra, qué honor, de verdad, el conocimiento para compartir. Gracias. Bueno, los dejo, los voy dejando. Vamos a descansar porque mañana tengo unas actividades, muchas actividades. Y como les decía, estoy concluyendo el libro de nulidades, un estudio a partir del debido proceso. Entonces, les mando un abrazote. ¿Sale? Quiéranse mucho, cuídense mucho, pórtense bien. Y nos estamos viendo. Buenas noches. Bye, bye.